realmente felices de estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Juan Millanao y quien les habla, Raúl Medina, y le damos una cariñosa bienvenida. Bienvenido, pastor. Un saludo a todos. Vamos a conversar hoy día un tema, en realidad toda esta semana ha sido de temas de extraordinaria reflexión, voy a decir así, porque nos ha hablado de lograr lo impensable. Lo impensable es que lo que hizo Jesús por nosotros, que a veces no logramos entenderlo, y por otro lado, qué aceptación tenemos frente a esa situación, a lo que Dios nos ofrece. Una ofrenda de restitución transformadora. Isaías 53 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué profecía esta, extraordinaria, ¿eh? Sí, y tiene, fíjate, el gran comentarista del Antiguo Testamento, la mejor teología del Antiguo Testamento la escribe Pablo en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y nota que dice aquí lo que tú leíste: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es decir, ¿quién lo ofreció como cordero, como víctima? El Padre, ¿ya? Pero aparece luego, dice, y en el mismo verso, cuando haya puesto su vida en expiación. Es decir, él mismo, Jesucristo, puso su vida. Sí, el Padre lo entregó y Cristo se dio a sí mismo. Y fíjate que esto mismo es lo que dice Gálatas 1, al principio de esta corta epístola. Dice aquí, gracia y paz, 1:3, sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo, importante esa Jesús frase. se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Sí, la muerte de Cristo fue conforme a la voluntad del Padre. Es cierto que decisiones de Pilato, de los sacerdotes, pasaron por la vida de Cristo, pero en última instancia, Cristo muere en la cruz como un don, un regalo que Dios el Padre nos hizo. Por eso cualquier idea que ha aparecido en el cristianismo de que Dios parece que es vengativo, es malo, así como Zeus, ¿no es cierto? Y que Cristo es bueno y que apacigua al Padre. No, todas esas ideas son extrañas a la Biblia. La Biblia dice que el que nos entregó a su Hijo fue el Padre, y que el Padre se entregó, o sea, que el Hijo se entregó a sí mismo por nosotros, y el Espíritu Santo nos aplica, nos enseña estas verdades, ¿ya? Mira, de hecho, algunos relatos de la Biblia, mirándolo en este contexto, uno le encuentra validez. ¿Tú recuerdas cuando fueron a apresar a Jesús? Allí hubo manifestaciones extraordinarias de Dios, del poder de Dios. Ellos cayeron, se levantaron. Pedro actuó, ¿no es cierto? Según dicen algunos, que no fue a la oreja que le tiró el sablazo, ¿no es cierto? Pero Cristo lo restituye y sana. Yo me imagino a ese hombre, quizás con la mano con sangre, mirándose, pero tocándose la oreja que la tiene sana. O sea, manifestaciones de la gloria de Dios. Y cuando le preguntan a Jesús en el digamos, cuando está en el juicio, ¿no es cierto? Dice que él sería capaz de mandar un ángel y destruirlos a todos, pero no lo hizo. O sea, te fijas tú, no es una cosa, porque alguien podría pensar, como tú mencionas, que lo llevaron, que lo mataron. No, él entregó su vida. Incluso no muere a causa de lo que normalmente morían los que estaban en la cruz. ¿Tú recuerdas? Hay otra manifestación más cuando este personaje dice, oye, parece que está muerto. Entonces le entierra una espada, ¿no es cierto?, para probar. Y se admiran. Incluso cuando van donde Pilato dice, oye, ¿ya murió? ¿Te fijas? No, incluso estos hechos son realmente, consuman la verdad de que Dios se entregó a sí mismo por nosotros. Y murió por nosotros y por nuestros pecados. Yo creo que allí hay un mensaje poderoso, potente, para cualquiera tristeza, cualquiera depresión que estemos pasando. Es decir, que hubo uno que bajó hasta lo profundo del sufrimiento humano
para rescatarnos. Claro, si uno se entretiene solo mirando el problema y no mirando la solución en Cristo, va a tener razones para andar muy desanimado. Pero si miramos la solución que Dios ha ofrecido al problema del pecado, de la rebelión y de todo lo que conlleva el pecado, entonces ahí viene una seguridad en nuestra vida que no viene de una compañía de seguros, sino que viene de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestro favor. El salmista dice en Salmo 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. David sabía lo que esto significaba. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista no dice que es bienaventurado el que no tiene transgresión, el que no tiene pecado, sino el que lo tiene pero que Dios le ha perdonado. Te fijas que es extraordinario las expresiones que hacen de la salvación que Dios otorga tan gratuitamente al ser humano. Y fíjate que David usa 3 expresiones para pecado aquí, que van subiendo de intensidad. Porque dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, es la palabra jatá, que significa errar el blanco. ¿Verdad? Y luego, amartía, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pecado aquí es otra expresión en hebreo, que es awon, que significa intención pecaminosa. ¿Ya? Y eso, lo primero, ha sido perdonado, lo segundo, cubierto, y luego, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y esa es la peor, acepción de la palabra pecado, que es la palabra hebrea pechá, que significa pecar con la mano alzada, es decir, es un hombre consciente que sabe, como David, lo que está haciendo, y que peca en un acto de profunda rebelión. Y David nos viene a decir, mire, yo he pecado de las 3 formas, he errado, he tenido malas intenciones y he pecado con soberbia. Pero aún así, el Señor me extendió su perdón, su misericordia. Mira, hay otro texto que está en nuestra guía, la verdad que Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuándo muestra su amor Dios para con nosotros? Él dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces hay personas que dicen, yo soy tan pecadora, no, y espera a Él solucionar su problema, claro, yo quiero para ir a Cristo después. Quiero arreglar mi vida para ir donde el Señor. Y eso es imposible. Nunca lo va a lograr. Nunca logramos hacer o tomarnos. Con eso hacemos vana la cruz de Cristo, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos en nuestros razonamientos y conceptos a buscar a Dios y solucionar nuestras cosas con Dios cuando Él ha ofertado la solución, ¿no? Es como el niño que está aprendiendo a caminar y se suelta de la mano del padre o de la madre, ¿no es cierto? ¿Y dónde va a parar? Al suelo. Hasta que logra crecer. Y Pablo nos dice aquí en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Interesante eso, ¿eh? No es por la fe que yo tengo en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. Sí, no es algo que tenga que ver la fe con una cualidad mía, con una cantidad o calidad de fe, sino que la fe tiene su ancla en Cristo, en lo que Dios hizo, no es lo que yo hago, ¿ya? Ni aunque yo me conozca la Biblia de memoria, de tapa a tapa, cosa que no es mala, pero es insuficiente para la salvación, ¿no es cierto? La única vía de salvación es aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y prepararnos para su segunda venida. Es como, Pablo aquí ratifica la idea de que podemos guardar la ley, pero eso no nos salva. Él dice incluso, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Justificado es la palabra perdonado. Perdonado, mismo, ¿sí? Claro. Y dice, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, que dice, nadie será perdonado o justificado. Interesantes esos detalles. Bueno, los oyentes continuaremos mañana. Bendiciones.